A tus pies yo me inclino. ¿Qué me tienes que decir? Queda el tiempo detenido. Cuando vengo a tus pies yo me inclino. Mi oído es para ti, si tú estás. Dios te bendiga, mi amado y mi amigo. Qué bueno que estés con nosotros nuevamente. El pastor Héctor Santiago. Y hoy vamos a hacer una nueva introducción. Es el ministerio Ciñéndose la Toalla, quien presenta a Estudiando las Escrituras a los pies de Jesús, que es nuestra sección, nuestro programa en internet, y que lo hacemos todos los lunes a las 6 de la tarde. Y yo siempre te recuerdo que para esta sección, que es un estudio bíblico vía internet, debes tener una libreta, debes tener una Biblia y debes tener un bolígrafo importante para que lo podamos hacer. Y en este video, en el centro de este video, vas a tener la tercera, no, creo que es la cuarta palabrita que te va a llevar a que puedas ganar entre los que lo logren, que van a ser 8 secciones. Ya vamos por la mitad, vamos por la cuarta. Una Biblia del Expositor. Esto es una Biblia, un regalo del ministerio de Jimmy Swaggart. Es un regalo gratuito, pero nosotros que hemos recibido varias, vamos a los hermanos que nos siguen en los medios, vamos por este medio a hacer que usted pueda recibir una. O sea que vamos a, no a rifar, ese nombre no me gusta, sino que entre todos los que lo logren, vamos a sacar 4 nombres, los echamos en algún dispositivo, sacamos 4 nombres y esos 4 nombres serán los que tengan derecho a esta Biblia, la Biblia del Expositor. Recuerde que estamos en nuestra sesión estudiando las Escrituras a los pies de Jesús, buscando a Jesús en el libro de Génesis. Es lo que estamos haciendo. Hoy tenemos la lección número 33. Ya logramos la lección número 33 o vamos a lograrla en el nombre del Señor. Es el capítulo 24 del libro de Génesis y hoy precisamente voy a utilizar esta misma Biblia, la Biblia del Expositor. La voy a utilizar y esta lección pretende ser más leída, leer unos segmentos que nos digan a nosotros, que nos den cuáles son los elementos de fe que estamos utilizando para buscar al Señor, para leer la Biblia, para ver las lecciones y lo que se quedó escrito en el libro, porque de alguna medida, en alguna forma, lo que está escrito en el libro es para nosotros, para nuestra comprensión, para nuestro entendimiento de la manera como Dios opera y como Dios trabaja. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, que tú nos bendigas, que todo el que lea este video, Señor, tenga de ti un tiempo hermoso para que te pueda conocer. Bendice, oh Dios, y si alguno sea tocado por el Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdalo también a él, a ella, para que te pueda servir. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Y como dije, esta lección que la he titulado Buscando esposa para Isaac, es una lección que mayormente lo que voy es a leer, aunque voy a sacar un momento para leer unas notas de aquí mismo, de esta Biblia, que entiendo pues que es pertinente y que son unas notas muy buenas. Váyase, busque su Biblia, ábrala, vamos al capítulo 24 del libro de Génesis y vamos a estar leyendo ese verso
Voy a leer el verso del 1 al 4, pero voy a regresar para hacer una nota o para leer unas notas de la Biblia en medio de estos textos. Lee así: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para Isaac. Fíjense, voy a regresar atrás para leer, porque esta historia es una historia que requiere que usted vaya tomando, no de lo que dice la Biblia, sino de lo que usted va aprendiendo, de lo que vamos aprendiendo poco a poco en lo que vamos leyendo y enseñando en los capítulos anteriores. El primer puntito que quiero tocar es ese número 1 que dice: y Abraham era ya viejo. Y ya usted debe saber más o menos la edad de Abraham, porque la hemos ido calculando según van los eventos. Y yo voy a leer de aquí porque creo que es pertinente y lo veo muy bueno. Dice: Abraham tenía ahora unos 140 años. Y en realidad, ustedes saben que Abraham vivió hasta 175. O sea, que quiere decir que no es que Abraham hizo este capítulo 24 y pidió una esposa para su hijo y se murió. No, no es así. Después de este capítulo, Abraham vivió un promedio de 35 años adicionales. O sea que tuvo ¿verdad?, la oportunidad de ver a su hijo Esaú y a su hijo Jacob ya como adultos, o sea, más allá de lo que es Isaac, más allá de lo que es Isaac. Esos son elementos importantes, porque a veces solamente leemos la Biblia y perdemos cosas que la Biblia no las repite, porque asume que usted las sabe y que yo las sé. Entonces, aquí hay una nota que la veo interesante también, porque dice que los capítulos 22, que ya los leímos, ya lo habíamos pasado, presenta un panorama y dice: en el capítulo 22 el hijo fue ofrecido, y recuerde que Isaac es vamos a decir, un ejemplo, una forma de que en el Antiguo Testamento podamos encontrar a Jesús, ese Isaac que iba a ser sacrificado por Abraham, y de la misma manera que Jesús fue sacrificado por nosotros, cada uno de nosotros los hombres. Y ese es el capítulo 22. Luego viene el capítulo 23, que Sara es puesta a un lado, porque ya en el capítulo 23 no se habla de Sara. Lo mismo dice el cual representa a Israel, también puesto a un lado en un momento dado de la historia. En el capítulo 24, entonces, ¿qué es lo que vamos ahora a trabajar? Se envía a un siervo para buscar una novia para Isaac, y dice: como figura recibido de entre los muertos. O sea, que aquel mismo que había sido ya ofrecido, pero que no murió, pero que ahora regresa para un paso adicional, que es un matrimonio. Y dice: cuando pasamos el Nuevo Testamento, observamos notablemente la similitud. El rechazo a la muerte de Cristo corresponde al sacrificio de Isaac. El dejar a un lado a Israel según la carne, que corresponde con la muerte de Sara. Y el llamado de la iglesia para ocupar la posición alta de la esposa del Cordero, tipificado por la esposa de Isaac. O sea, lo que está diciendo, en otras palabras más sencillas, que este capítulo tipifica la iglesia de Jesucristo, el buscar elementos para buscar a la iglesia de Jesucristo, que será
la esposa del Cordero. Eso es lo que estamos buscando. Ahora, el verso 2 habla de un siervo que fíjese cómo lo presenta, porque la otra vez que Abraham habló de su siervo, le dijo claramente al Señor, no, porque yo no tengo hijos y lo que tengo es un siervo, un damaseno llamado Eliezer. Y ahora dice, y dijo Abraham a un siervo suyo, el más viejo de su casa, pues si es el más viejo de su casa y es el que trabajaba con todo lo que tenía Abraham, pues está hablando del mismo Eliezer, no una persona nueva. Dice que era el que gobernaba todo lo que tenía. Y aquí tengo una notita que dice, Eliezer en cierto sentido es tipo del Espíritu Santo. Al poner la mano debajo del muslo del patriarca, que era la fuente de posteridad, señala hacia la descendencia futura de Abraham y en particular a Cristo. Y dijo Abraham a un criado suyo, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito. Fíjense que hay una diferencia, está tratando de hacer una diferencia entre lo que son las hijas de Cam, de los cananeos, el lugar de donde vamos a decir está viviendo Abraham, porque cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra y deja tu parentela, que yo te voy a llevar a un lugar, a una tierra mejor, que fluye leche y miel, Dios estaba escogiendo de la familia de Abraham. No quería que se quedara allí en Harán, sino que los va a traer hasta Canaán. Ahora él le está diciendo, Abraham le está diciendo, sí, pero yo no quiero que mi hijo se case con una mujer de aquí, con una mujer cananea, con una mujer de los cuales Dios va a sacar de la tierra porque no sirven a Dios, porque son idólatras. Eso es lo que se llama en el Nuevo Testamento, para los hermanos pues, y amigos, tal vez para los amigos o hermanos nuevos o amigos que no lo saben, es lo que se llama un yugo desigual. Yugo desigual es cuando tratamos de que una persona que ha aceptado a Jesucristo como Salvador, que conoce a Dios y que ama a Dios, quiera casarse con una persona que no ama a Dios, que no reconoce a Dios, que no es parte de lo que es nuestra vida, nuestra vida cristiana. Y él o sea, Abraham está tratando de que antes de que él muera, él pueda ser el intermediario. Pero este intermediario también tiene una parte B, que es Eliezer. Ya Abraham no va a regresar a su tierra, ya no va a ir a Harán. Recuerde que Abraham viene de Ur de los Caldeos, pero luego de que salieron de Ur de los Caldeos, subieron hasta Harán, estuvieron ahí en ese punto de Harán. Les voy a pasar un mapita pues para que pueda ver esa trayectoria que la habíamos visto anteriormente. Y de Harán, entonces que viene a Canaán, a Abraham, pues obvio, él mismo no quiere ir a su parentela a buscarle una esposa a su hijo. Envía vamos a decir, a uno de sus siervos. Y eso es tipo de lo que hace Dios. Es el tipo de la forma de Dios. El tipo de que hay cosas importantes que se hacen, que tiene que hacerla usted de su mano, no las puede dejar para que las haga otro. Y ese otro es enviado por Dios. En este caso, pues es enviado por Abraham. Y ya dije en un momento dado leyendo de aquí, pues que y buscando dentro de la Biblia de estudio de expositor, buscando los elementos,
como típicos, como tipos de Jesús, tipos del Espíritu Santo, tipos de la iglesia. Vamos a seguir leyendo. Voy por el 5. Dice, el criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí en esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Eso es una pregunta. Si ella no viene, ¿puedo yo devolver a Isaac a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. O sea, mire cuál ahora hay una situación aquí que tenemos que nosotros ver. Por un lado, Abraham no quiere una mujer cananea para su hijo, y la primera reacción hacia Eliezer es que quiero que vayas a mi parentela porque no quiero una mujer cananea para mi hijo. Pero ahora, la segunda parte de esta situación es que Eliezer dice, bueno, pues está bien, yo voy y busco una mujer, pero si la mujer no quiere venir, puedo llevarlo yo allá para que sea él quien la convenza, quien la enamore, quien haga las gestiones, porque a pesar de que se está haciendo algo que es tradición entre los pueblos, eso de que a una muchacha, pues los padres se la dan por una dote a los hijos, eso se va a ver mucho más en la vida de Jacob, cuando se mencione la vida de Jacob que aquí en la vida de Isaac, pero definitivamente que había una dote y que había unas situaciones que son más culturales. Pero dice, no, a mi hijo, guárdate de volver a mi hijo a mi parentela. O sea, quiere decir, yo quiero una parienta, pero no quiero que se contamine con mi parentela, porque la parentela son idólatras, igual que los cananeos son idólatras. Entonces hay que cuidarlo de Dios. Hay que cuidarlo de Dios. En la Biblia, en ocasiones, ahora se está hablando de esta forma, y se está hablando de Ur, y se está hablando, pero en la Biblia lo más significativo es hablar de Egipto. No vuelvas a Egipto, porque Egipto representa la vida tuya anterior, el lugar ese que a tanta gente le encanta haber salido de allí, porque mire que mucho la gente le gusta hablar de cuando estuvo en Egipto, de cuando estuvo en el mundo, de cuando estuvo en su vida pasada, y se saborean las muchas cosas malas que hicieron en esa ocasión. Pero la realidad es que la Biblia lo que dice es, eso es Egipto, tú no puedes volver a tu vida pasada, de donde te sacó Dios, de donde se ensució las manos para sacarte. ¿En qué tú estabas? ¿Estabas en juego? ¿Estabas en la bebida? ¿Estabas en la pornografía? ¿Estabas en algún pecado de la vida diaria? Estábamos, aunque fuera indiferencia hacia Dios, aunque fuera el pensar que nosotros todo lo tenemos, que éramos tan santos y tan buenos y tan rectos, aunque fuera eso, de ahí te sacó Dios, no quiere que tú vuelvas allá. Así que le dice, no me puedes volver a mi hijo allá. Y dice, y Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. O sea, ¿cómo yo voy a saber quién es la mujer? ¿Cómo yo voy a saber? Porque es un capítulo único. Un capítulo único porque a pesar de que en las tradiciones hay una intervención de familia, pero quien mira a la mujer y quien le gusta a la mujer y quien se enamora de la mujer es el individuo, el hombre. Hay un hombre, como lo fue Moisés, que se enamoró de Sara, y hay un hombre que se llamará en el futuro Jacob, que tendrá, ¿cómo dice? Unos ojos para su querida allá en Harán, porque ese sí sale para Harán, pero sale para Harán huyendo. Pero nada, eso no lo vamos a tocar ahora. Y ahora estamos hablando de que él dice, pero yo voy allí y cómo yo voy a saber quién es la mujer y cómo yo voy a saber si la mujer le gusta
a mi siervo, y si mi siervo le gusta a la mujer, o sea, ¿cómo yo voy a hacer esas cosas? Porque estamos hablando de la providencia de Dios, porque estamos hablando de un Dios vivo, porque estamos hablando de un Dios que habla y un Dios que hace cosas. Porque a veces hablamos mucho de Dios y hablamos mucho teórico, la teoría de lo que es Dios, de cómo Dios se manifiesta, es grande, muy amplia. El Dios que tiene poder, que hace cosas tales o cuales, es muy amplia, pero la realidad es que cuando vamos a la práctica no tenemos elementos prácticos, y lo que Abraham está dando en fe es: el ángel de Jehová irá contigo, el ángel de Jehová estará en medio de lo que estamos haciendo, porque es Dios, y yo le estoy pidiendo a Dios que sea Él en que intervenga en esta relación. Y la mujer no quisiera, dice, y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de tu juramento, solamente que no me vuelvas a mí. Pues si ella no quiere venir, déjala por allá, déjala por allá. El viaje fracasó. No fue un viaje ¿cómo dice? Un viaje de fe que tuviera buen resultado. Fracasó. Dice, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio, porque a pesar de que ahora no juramos, eso de ya, de que yo te juro por Dios, y yo te juro por mi madre, y yo te juro por aquel, y yo te juro, no, la Biblia dice que vuestro sí sea sí, y que vuestro no sea no. Y la Biblia dice que no juremos ni por el cielo ni por la tierra, que nosotros no podemos ni añadir un cabello, y mucho menos tenemos la posibilidad de poner un cabello blanco. Así que dice la Biblia. Vamos a verlo por un texto bíblico. Mire, Mateo 5, voy a leer varios versos del 33 hasta el 37. Dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Era que se juraba. Lo que está haciendo él aquí, que se juraba, pero que entonces la Biblia decía, y la ley decía, que había que cumplir el juramento. No puedes perjurar, dice, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por la cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Y Santiago capítulo 5 y verso 12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Así que él le está haciendo jurar, porque es la forma del Antiguo Testamento, es la forma, y eso tenemos que aprenderlo, que nosotros tenemos que buscar dentro del Nuevo Testamento aquellas cosas que han hecho excepción a lo que se hacía en el Antiguo, a lo que los hombres de Dios hacían en el Antiguo, o lo que el pueblo de Israel hacía en el Antiguo Testamento. y tenía yo la intención de mirar por aquí el asunto del ángel de Jehová, que ya lo hemos trabajado un poquito anteriormente, pero quiero pues que nos recordemos que cuando estamos hablando del ángel de Jehová, es una figura que se representa hacia Dios, hacia Dios. Ya yo lo he dicho anteriormente, no voy a seguir repitiendo las mismas cosas, pero los elementos que son importantes es saber que Dios se comunica con el hombre, que Dios se comunica con usted, que Dios se comunica, que la historia de la Biblia habla de que Dios se comunica con las personas, y que habla y que les dice cosas. Eso pues requiere, en el Nuevo Testamento, requiere que nosotros tengamos discernimiento. Cuando alguien dice Dios me dijo, pues nosotros filtremos ese Dios me dijo, porque el Dios me dijo siempre tiene que venir
y si es que Dios lo dice hacia la iglesia, pues tiene que venir con bendición, con bendición. Dios no siempre está hablando. Y bueno, aunque puede venir un profeta a hablar de que viene un terremoto, de que viene algún tipo de cosa mala por nuestras malas actitudes, pero no que siempre haya como una cosa oculta, que si Dios me dijo y yo voy a tomar esta acción porque Dios me dijo. Dios le dice a usted, pero también me dice a mí. También le dice a la iglesia. Y hay cosas que son insólitas. Y cuando son insólitas, pues uno no puede pensar que Dios las dijo. Y mira lo que dice el verso 10, que es la oración. Dice, y el criado tomó 10 camellos. Fíjese que va a coger la dote. Él va, pero él sabe que él tiene que llevar unas cosas para probar de que no va a buscar una muchacha para llevársela a un vago, a un individuo que no tiene nada, a un individuo que no la puede mantener. Mire, hasta en el Antiguo Testamento, hasta en la Biblia requiere que el individuo que se va a casar con una chica, pues la pueda mantener. Y él tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino, llegó a Mesopotamia. Mesopotamia, el lugar donde estaba Ur, el lugar de donde se va hasta Ur de los caldeos y desde Ur a Harán, y es lo que le llaman la media luna fértil, porque llega hasta Canaán y está con los ríos pues que le dan fertilidad a estas tierras. Y entonces dice, y a la ciudad de Nacor. Nacor es un familiar de Abraham, que en su momento habíamos hablado de Nacor y habíamos hablado de Milca. Lo puede buscar en los primeros vídeos que yo hice del Génesis. Dice, y hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. ¿Por qué? Porque dentro de lo que usted vio en el Nuevo Testamento, todavía en Samaria, donde Jesús se sienta en un pozo y espera que una mujer venga a sacar agua, una de las funciones de las mujeres en este tiempo, y sobre todo en el tiempo de Abraham, todavía en el tiempo de Moisés, todavía se daba, era que las mujeres eran pastoras. Cuando un hombre que debía tener hijos varones, lo mejor que un hombre hacía era tener hijos varones para que le ayudaran en estas tareas, pero si el hombre no tenía hijos varones, pues entonces tenía hembras, pues las hembras tenían que hacer trabajos de varón y cuidar las ovejas era un trabajo de varón. Aún en el tiempo del rey David todavía el hijo menor tenía que estar haciendo este trabajo. No era el mejor trabajo, no era el más remunerado, ni era el que le daban al hijo primero, al primogénito. No. En el caso de David, usted se da cuenta de que pasaron 7 y David era el último y por poco ni lo pasan, porque lo que era un muchacho de oveja, eso no tenía ningún mérito. Y el 2 dijo, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Estoy en el 12 y luego he aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por ella. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré a beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para el siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrá hecho misericordia con mi Señor. Fíjese que el criado tiene que buscar una manera en la respuesta de Dios. Y en ocasiones la respuesta de Dios requiere, y es bíblico también, requiere porque nosotros le pongamos unas señales, las cuales si el Señor contesta estas señales, nosotros podemos ir viendo la mano de Dios en las señales. A menos pues que Dios nos hable por un oído y nos diga, mi siervo, mira,
allí está fulana de nombre tal. Eso es una cosa que Dios lo puede hacer, sí que lo puede hacer, pero fíjese que él puso unos señales, que venga, yo veo una señal difícil, las señales tienen que ser difíciles, ¿por qué? Porque las mujeres venían, ya dije que no era su trabajo, están haciendo un trabajo que es de varón, y ahora, tras que es de varón, no, va a llegar, van a encontrar un individuo allí con un paquete de camello, ya viene con unas ovejitas, a darle agua a unas ovejitas, ahora viene un individuo ahí varios camellos, y los camellos beben mucha agua, entonces, oye, pues que ella tenga la cortesía de darme un poquito de agua a mí, pues eso es una cosa, pero que tenga que ponerse a darle comida a mis camellos, a darle agua. Eso no está bien, eso está difícil, porque la señal tiene que ser difícil. No, hermano, que si yo voy al banco y el banco me da un préstamo es de Dios. Mire, ya tiene más del 50% a su favor de que el banco le va a un préstamo, porque eso es lo que hacen los bancos. No, que yo voy a tal sitio y me encuentro con alguien que usted sabe que hay miles de esos alguienes allí. Entonces, ¿qué señal es esa? No, la señal es como la de Gedeón. La señal que parece una bobería, pero oye, que el vellón de lana se llene de agua. Y dice, y se llenó. Ah, no, pues ahora vamos a hablar al revés. Que se llene la tierra, pero el vellón de agua no. Eso es una señal seria, seria. Pero hay gente que tiene señales bobas. Y las señales bobas, porque que saben antes de poner la señal que se va a cumplir. Y entonces después dicen que Dios los llamó, que Dios les dijo, que Dios les habló, que Dios les dio las señales y que las contestó. Aquí tienen una señal que está bien difícil de contestar. La señal, y entonces le está pidiendo porque él pues va con Dios, pero ni lo ve, ni lo oye, y dice, ¿cómo yo voy a saber de esto? Dice en el 15, y aconteció que antes que él acabase de hablar, o sea, que esto tampoco era para un mes en el pozo, tampoco era para un mes en el pozo, era un tiempo razonable. Dice que no había terminado de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hija de Milca. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando de las hijas y de Milca y de Sarai y de Abraham y de Nacor y de Arán y todas estas cosas? Mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, igual que recuerda que le dije que Sara era hermosa. Las mujeres eran hermosas, las mujeres que venían de allí. Virgen a la que varón no había conocido. Y fíjese que hace esa salvedad. Virgen a la que varón no había conocido. O sea, que no estamos hablando de ningún otro tipo de virgen, de ninguna otra categoría. No era que estaba con alitas bajando del cielo. Era una muchacha joven que no había conocido varón, no se había casado, no tenía novio y ningún varón la había tocado. Dice, la cual descendió de la fuente y llenó el cántaro y se volvió. O sea, ella vino con su cántaro a buscar agua para darle a las ovejas de su padre. Dice, entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Oiga, que lo que parecía imposible para el hombre es posible para Dios. Dios se mete en el corazón de la chica, se mete en la oración de Eliezer, el Damaseno, y ahora la chica le está diciendo, y le voy a dar, y él dijo, espérate, esto fue lo que yo pedí, y se dio prisa, vació el cántaro en la pila, donde va a beber las ovejas, corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos, y el hombre estaba maravillado, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. ¿Por qué?
Porque una cosa es que se cumpla lo que he pedido. Otra cosa es que cuando yo declare, pues la chica quiera venir conmigo. Son dos cosas completamente diferentes. Yo siempre en estos estudios, pues hago la salvedad de que vamos a detenerlos aquí. Oiga, pero es que se va a detener en la parte mejor, en donde yo voy a saber si qué pasó con la chica, porque recuerden lo que le estoy diciendo. Eliezer es tipo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es que hace la gestión para una mujer, una esposa, ¿no?, para el Señor, para Jesucristo. Y la esposa, él es vamos a decir, la iglesia que el Espíritu Santo regresará con la iglesia para presentársela al Señor para lo que son las bodas del Cordero. Y este es el tipo. Y ahora estamos buscando una mujer virgen, una mujer con vestiduras blancas. Ahora todo el mundo se casa como le da la gana. Mire, ahora se casan con los colores que le da la gana a los que se están casando. En la antigüedad, y no muy lejos, en la antigüedad suya, en la antigüedad mía, estamos hablando de 50 años atrás, una mujer se casaba con vestiduras blancas. Y vestiduras blancas indicaba que era señorita, que era virgen. Y las vestiduras blancas en la iglesia o en la Biblia o en el Nuevo Testamento se refiere a mujeres vírgenes que somos la iglesia de Jesucristo, varones y hembras, que somos, ¿cómo dice? Que formamos parte de la iglesia santa, porque las vestiduras blancas reflejan santidad, que creemos en Dios, que escuchamos su voz, que creemos en Jesucristo, que creemos en que vamos a regresar con el Señor a lo que Él dijo en Juan capítulo 14, que se iba a buscar o a hacer lugar para nosotros, y que si se fuere y os preparara el lugar, regresaría otra vez para escogernos a Él mismo. O sea, que no es que nos va a mandar a escoger. El Espíritu Santo puede escoger la mujer para que sea la iglesia. Y cuando digo mujer, pues porque estoy hablando en este sentido figurativo de lo que es un hombre y una mujer que se casan, ¿no? Y Jesucristo es el hombre que se casa con una mujer. Pero esa mujer tiene representación de iglesia. Y la iglesia, en ese sentido, pues no refleja, o sea, no refleja que es de mujeres nada más, y no refleja que es de hombres nada más. La iglesia es de todos los que aceptan a Jesucristo como su Salvador y Señor. Así que dejamos en el verso 21 y ya mismo regresamos para continuar esta lectura con bases para otra, vamos a decir, para otro lunes. Señor, te damos gracias. Bendícenos, ayúdanos. Permite, Señor, que logremos nuestro propósito. Si alguien quisiera aceptarte hoy como su Salvador, que has entrado al corazón de alguien y ese alguien quisiera decirte: Señor, te amo, te necesito y te pido que me perdones y me ayudes para yo también ser parte del cuerpo de Jesucristo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta el próximo lunes. Recuerde muy bien que aquí atrás usted lo está viendo, estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Este es el pastor Héctor Santiago.